Imagina que levantas la vista en una noche despejada y entre las estrellas más familiares aparece un punto de luz que no debería estar allí, un destello tenue, casi invisible al ojo humano, pero que los telescopios del proyecto Atlas en Chile registraron el 1 de julio del año 2025. Al principio parecía un cometa más, una mancha borrosa que se movía lentamente entre las constelaciones. Sin embargo, cuando los astrónomos calcularon su órbita, la sorpresa fue absoluta. Ese objeto no seguía ninguna trayectoria conocida. No estaba ligado al Sol, no venía de la nube de Oort ni de la familia de cometas periódicos que suelen visitar nuestro sistema. Venía de mucho más lejos. Era un visitante interestelar, un forastero que había estado viajando miles de millones de años antes de encontrarse con nosotros. Así nació la designación oficial 3I/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en la historia. Lo que más desconcertó a los científicos no fue solo su naturaleza interestelar, sino la precisión con la que se pudo trazar su recorrido. Gracias a la astrometría, que consiste en medir posiciones exactas de un objeto en el cielo noche tras noche, se logró reconstruir con detalle la ruta de 3I Atlas a través del espacio. Los cálculos mostraron que había entrado desde la dirección general de la constelación de Sagitario, cerca del centro galáctico, avanzando a 60 km por segundo con respecto al Sol. Esa velocidad y ese ángulo confirmaban que no estaba ligado gravitacionalmente a nuestra estrella. Venía de fuera y tras un breve encuentro se iría para no volver jamás. Al mirar hacia atrás en los registros, los astrónomos descubrieron que en realidad había sido fotografiado antes del descubrimiento oficial. El 14 de junio, el Observatorio Palomar en California ya había captado su débil silueta y lo mismo habían hecho otros telescopios automáticos que patrullan el cielo. Todas esas observaciones, combinadas, permitieron dibujar una línea clara en el espacio, la ruta exacta que siguió desde su entrada al sistema solar. Lo asombroso fue que esa trayectoria no era caótica, ni inclinada en ángulos extraños como se esperaba de un visitante interestelar. Al contrario, estaba alineada casi perfectamente con la eclíptica, el plano en el que orbitan los planetas. Apenas 5 grados de inclinación respecto a la órbita de la Tierra. Ese detalle encendió inmediatamente las especulaciones. Según cálculos publicados por la Universidad de Harvard, la probabilidad de que un objeto interestelar llegara con una alineación tan precisa de manera natural era de menos del 0,2%. Algunos llegaron a plantear la posibilidad de que se tratara de una sonda artificial. Sin embargo, observaciones posteriores del telescopio espacial Hubble y del James Webb confirmaron que estaba liberando vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, comportamiento típico de un cometa real. No era una nave, pero sí un enigma. Un cometa natural que, de algún modo, había llegado a nosotros por una ruta demasiado precisa. La clave de esa ruta no está solo en la entrada, sino en el viaje previo. Los datos de su movimiento revelan que 3I Atlas se alejaba del centro galáctico a 51 km por segundo y que además tenía un componente de velocidad vertical de 18 km por segundo respecto al plano de la galaxia. Esa combinación es típica de los objetos que provienen del disco grueso de la Vía Láctea, una región antigua donde se formaron estrellas hace más de 7.000 millones de años. En otras palabras, su ruta no comenzó en las afueras de nuestro sistema solar, sino en un entorno mucho más lejano y primitivo, posiblemente en un sistema planetario que ya no existe o que fue violentamente perturbado. Los modelos dinámicos sugieren que fue expulsado por un evento catastrófico, tal vez una supernova cercana, tal vez un encuentro con una estrella masiva que lo lanzó hacia el espacio interestelar. Desde entonces, habría estado viajando sin rumbo fijo, recorriendo distancias inimaginables, hasta que por pura casualidad su trayectoria se cruzó con la nuestra. Esa es la verdadera historia de su ruta, no una línea simple dibujada en el cielo, sino una odisea que comenzó miles de millones de años atrás y que solo ahora nos permite ver un fragmento de su recorrido. El hecho de que podamos calcular con tanta precisión esa ruta se debe a que cada noche de observación cuenta. Desde su detección, observatorios de todo el mundo comenzaron a seguirlo con telescopios cada vez más potentes. El Very Large Telescope en Chile, el Hubble en órbita y más tarde el James Webb apuntaron sus instrumentos para medir su posición exacta en distintos momentos. Con esas mediciones, los astrónomos ajustaron su órbita con una exactitud asombrosa.
Así, pudieron predecir dónde estaría meses después, cuándo alcanzaría su perihelio, su punto más cercano al Sol, y en qué fecha pasaría relativamente cerca de la Tierra y de Marte. Esa capacidad de predicción convirtió la ruta de 3I Atlas en un mapa cósmico. Un mapa que no solo muestra un viaje único, sino que además ofrece la oportunidad de observarlo con diferentes instrumentos en el momento adecuado. El 21 de julio, cuando se encontraba a 445 millones de kilómetros de nuestro planeta, el Hubble logró capturar imágenes de su coma y su cola en formación. Esas observaciones habrían sido imposibles sin conocer de antemano la ruta exacta que seguiría. Lo mismo ocurrirá con su paso cercano a Marte, previsto para octubre del 2025, cuando el orbitador de reconocimiento marciano intente fotografiarlo con resolución sin precedentes. La ruta de 3I Atlas también tiene un componente simbólico. Marca el recorrido de un objeto que, sin intención, conecta regiones distantes de la galaxia con nuestro pequeño vecindario cósmico. Cada punto de su trayectoria es una coordenada en un mapa más grande, el mapa de los viajes interestelares que de vez en cuando cruzan nuestro camino. Según estimaciones de la NASA, con el nuevo observatorio Vera Rubin podríamos detectar 1 o 2 objetos de este tipo cada año. Eso significa que la ruta de Atlas no será la última, pero sí quedará como una de las más detalladas y estudiadas de la historia. Para los científicos, seguir esta ruta no es solo cuestión de curiosidad. Es también una herramienta para entender cómo interactúan los objetos interestelares con nuestro sistema solar. La ligera desviación que sufrió su órbita al pasar cerca de la gravedad de Júpiter y Saturno, por ejemplo, sirve para medir con más precisión las masas de estos planetas y probar nuestros modelos dinámicos. Cada curva en su camino es una oportunidad para afinar la ciencia que usamos para predecir trayectorias cósmicas. Así, lo que comenzó como un punto de luz tenue en la constelación de la Serpiente se ha transformado en un recorrido trazado con la precisión de un mapa estelar. Un recorrido que cuenta la historia de un viajero solitario que partió de un sistema lejano hace miles de millones de años y que, por azar, nos regaló una visita fugaz antes de continuar su viaje eterno hacia la oscuridad. La ruta de 3I Atlas dentro del sistema solar es una coreografía precisa que la ciencia logró anticipar con meses de ventaja. Una vez detectado y confirmada su naturaleza interestelar, la prioridad de los astrónomos fue calcular con exactitud dónde estaría en cada momento, porque sabían que se trataba de una oportunidad única. Este visitante no se quedaría dando vueltas, no entraría en órbita, simplemente cruzaría nuestro vecindario cósmico una sola vez. La pregunta era clara. ¿Qué camino exacto seguiría mientras pasaba por nuestro sistema? Los primeros cálculos mostraron que entró desde el hemisferio sur celeste, moviéndose por la constelación de Sagitario en dirección a la eclíptica. Su entrada oficial en el plano del sistema solar ocurrió a unas 4,5 unidades astronómicas del Sol, es decir, a más de 600 millones de kilómetros de distancia. En ese momento se encontraba más allá de la órbita de Júpiter, pero viajando tan rápido que en cuestión de meses alcanzó regiones más interiores. El 21 de julio de 2025, el telescopio espacial Hubble logró captar imágenes detalladas mientras estaba a 445 millones de kilómetros de la Tierra. Estas observaciones confirmaron que su coma, una nube brillante de polvo y gas, ya se estaba desarrollando. Desde entonces, su ruta fue seguida de manera casi diaria, creando un registro detallado de su movimiento. Uno de los momentos más esperados en su trayecto fue su paso cercano a Marte. Según los cálculos de la NASA y la Agencia Espacial Europea, el 3 de octubre de 2025 se acercaría a 29 millones de kilómetros del planeta rojo. Esa distancia, que puede parecer inmensa, es en realidad extremadamente corta en términos astronómicos. Para ponerlo en contexto, es como si un avión volara a solo unos pocos metros de un rascacielos. Esa proximidad convirtió a Marte en un observador privilegiado. El orbitador de reconocimiento marciano, equipado con la cámara HiRISE, tenía programadas varias secuencias para fotografiar al cometa con una resolución de 30 metros por píxel, algo nunca antes logrado con un objeto interestelar. Después de su encuentro con Marte, la ruta de 3I Atlas lo llevó a su perihelio, su punto más cercano al Sol. Esto ocurrió el 30 de octubre de 2025, cuando pasó a una distancia de 1,4 unidades astronómicas, es decir,
dentro de la órbita de Marte pero todavía más lejos que la Tierra. En ese punto alcanzó su máxima velocidad relativa, 68 kilómetros por segundo, lo que equivale a recorrer más de 240.000 kilómetros en una sola hora. Durante ese momento crítico, su actividad cometaria fue más intensa. Los telescopios captaron un incremento dramático en la producción de gas y polvo, lo que permitió analizar con detalle su composición química. Para la Tierra, el momento de mayor interés llegó en diciembre de 2025, cuando el cometa alcanzó su máxima aproximación a nuestro planeta. Se acercó a una distancia de 1,6 unidades astronómicas, es decir, unos 241 millones de kilómetros. Una distancia segura, pero lo suficientemente cercana como para permitir observaciones desde múltiples observatorios terrestres. Fue el instante en que más personas en el planeta pudieron dirigir sus telescopios hacia ese visitante fugaz y participar en la observación científica colectiva. Durante este trayecto, la ruta de 3I Atlas mostró características inesperadas. Su cola, que debería extenderse en dirección opuesta al Sol debido a la presión de la radiación solar, en ocasiones parecía orientarse hacia él. Esto desconcertó a los científicos, porque implicaba que estaba expulsando partículas demasiado grandes para ser desviadas por la luz solar. En la práctica, era como si disparara granos de polvo y fragmentos de hielo en línea recta, arrastrados solo por la inercia. Este comportamiento peculiar se convirtió en una de las marcas más extrañas de su paso. Los astrónomos también notaron variaciones en su brillo que no seguían un patrón simple. A veces se intensificaba rápidamente, para luego apagarse de forma inesperada. Estos cambios fueron interpretados como episodios de desgasificación violenta, explosiones internas que liberaban material de golpe en lugar de un flujo constante. La ruta no era un camino tranquilo, era un viaje marcado por estallidos súbitos que reflejaban lo complejo de su estructura interna. Mientras tanto, los cálculos orbitales confirmaban que la gravedad de los planetas apenas afectaba su curso. Incluso el poderoso Júpiter, conocido por alterar las órbitas de cometas y asteroides, solo logró modificar ligeramente su trayectoria. La velocidad extrema de 3I Atlas era tal que ningún planeta del sistema solar tenía la capacidad de capturarlo. Era un viajero libre, un proyectil cósmico que ni siquiera el Sol podía retener. Para los científicos, trazar esta ruta con tanta precisión no fue solo un logro técnico, sino también una forma de asegurarse de que cada instrumento disponible estuviera listo en el momento adecuado. Los telescopios espaciales, Hubble y Webb, los radiotelescopios terrestres, los observatorios de rayos ultravioleta e incluso las misiones en Marte, todos coordinaron esfuerzos para seguir al visitante. El resultado es un mapa detallado que documenta su paso desde su entrada en el sistema solar hasta su alejamiento final. Ese mapa no solo muestra posiciones en el cielo, sino también momentos históricos. Cada coordenada registrada está asociada con un descubrimiento. La primera detección de vapor de agua, la identificación de monóxido de carbono, la confirmación de partículas metálicas en su coma. En este sentido, la ruta de 3I Atlas es también la ruta de nuestra curiosidad, un camino que refleja cómo la humanidad entera se organizó para observar un evento que no volverá a repetirse. Lo más emocionante de todo es que este tipo de rutas son como huellas dactilares cósmicas. Al estudiarlas, los astrónomos pueden retroceder en el tiempo y calcular de dónde vino exactamente y, al mismo tiempo, proyectar hacia adelante su destino final. En el caso de 3I Atlas, su entrada desde la dirección de Sagitario y su salida hacia el hemisferio norte celeste dibujan un trayecto que lo llevará fuera de nuestro alcance en cuestión de meses. Cada día que pasa se aleja más, haciéndose más tenue, hasta que finalmente desaparecerá de nuestros telescopios. Esa desaparición no significa que su ruta deje de existir. Los datos recopilados quedan guardados en catálogos astronómicos, como parte del archivo histórico de la humanidad. En ellos se registran no solo las coordenadas y velocidades, sino también las condiciones exactas de observación. Estos archivos permitirán que futuras generaciones revisen lo que aprendimos y quizás encuentren detalles que hoy pasamos por alto. Cuando un cometa del sistema solar recorre su órbita, siempre existe la posibilidad de que vuelva a visitarnos. Algunos tardan décadas, otros siglos, pero tarde o temprano regresan al calor del Sol. Con 3I Atlas la historia es distinta.
Su ruta es la de un visitante que no piensa volver. La inclinación de su trayectoria, la velocidad que lleva y la dirección en la que salió tras su perihelio hacen imposible que quede atrapado. Está condenado, o más bien destinado, a perderse en la inmensidad del espacio interestelar. Después de su paso cercano al Sol, en octubre de 2025, comenzó a alejarse en una curva que lo llevó más allá de la órbita de Marte y luego hacia regiones más frías del sistema solar. Para diciembre ya se encontraba alejándose de la Tierra a más de 240 millones de kilómetros, y cada día que pasa se vuelve más tenue. Los astrónomos saben que solo durante unas pocas semanas más podremos seguir registrando su luz con telescopios medianos. A medida que su brillo se extinga, la ruta que trazamos quedará grabada únicamente en los catálogos astronómicos. Esa ruta de salida nos cuenta tanto como su llegada. Nos dice que su trayectoria lo llevará hacia el hemisferio norte celeste, alejándose del plano de la eclíptica con apenas unos grados de diferencia. Nos dice que pronto cruzará la frontera de la heliosfera, esa burbuja de plasma solar que envuelve nuestro sistema. Más allá de ese límite, entrará otra vez en el océano frío del espacio interestelar, donde la radiación cósmica y las partículas de estrellas distantes serán sus únicas compañeras de viaje. Lo fascinante es pensar que, aunque para nosotros desaparecerá, para otra civilización en otro rincón de la galaxia, podría convertirse en un objeto observable dentro de millones de años. 3I Atlas no tiene un destino fijo, sino un viaje eterno. La galaxia misma se mueve, las estrellas cambian de lugar lentamente, y en ese vaivén cósmico, este cometa interestelar pasará de un vecindario estelar a otro, quizás acercándose algún día a mundos que aún ni siquiera han nacido. La NASA explicó que lo más sorprendente de su ruta no es solo su paso fugaz, sino el hecho de que haya sobrevivido tanto tiempo para mostrársenos. Muchos objetos interestelares, más pequeños y más frágiles, probablemente se desintegran antes de llegar a sistemas como el nuestro. Que 3I Atlas lograra resistir y atravesar miles de millones de kilómetros hasta cruzar nuestro cielo es un recordatorio de lo improbable y de lo afortunados que fuimos al observarlo. Desde el punto de vista científico, rastrear esta salida fue crucial. Nos permitió verificar cómo la gravedad de los planetas afecta mínimamente a un objeto que viaja a esa velocidad. Júpiter, con toda su masa gigantesca, solo logró desviar unos grados su trayectoria. Esa medición sirve como prueba de precisión para nuestras ecuaciones de dinámica orbital. También confirma que, incluso con toda la potencia de nuestro Sol y de los planetas mayores, algunos visitantes son demasiado rápidos para ser retenidos. El futuro de 3I Atlas es claro, seguirá alejándose, y con el tiempo, su superficie volverá a congelarse. La actividad cometaria que mostró al acercarse al Sol se apagará, quedando otra vez inactivo. Su coma y su cola desaparecerán, y volverá a ser un fragmento oscuro y silencioso, perdido en la vastedad galáctica. Será, en esencia, lo que ha sido durante miles de millones de años, un viajero solitario. Lo que quedará para nosotros son los datos. Espectros químicos, curvas de luz, imágenes de alta resolución y coordenadas precisas que describen su ruta. Todo eso forma un archivo que servirá a los científicos durante décadas. De hecho, las rutas de objetos como 3I Atlas no se estudian solo por curiosidad. Sirven para preparar misiones futuras. La Agencia Espacial Europea ya trabaja en la misión Comet Interceptor, diseñada para esperar estacionada en el espacio y lanzarse hacia el próximo visitante interestelar que aparezca. Cuando eso ocurra, la experiencia de haber seguido la ruta de Atlas será fundamental. Pero más allá de la ciencia, hay un aspecto filosófico en su salida. Pensar en un objeto que ha viajado miles de millones de años solo para cruzar nuestro cielo durante unos meses es una lección de perspectiva. Nos recuerda que somos apenas un punto en la ruta de algo mucho más grande, que la historia del cosmos no depende de nosotros, sino que nos envuelve como espectadores momentáneos. El astrónomo Colin Snodgrass lo expresó con una metáfora. 3I Atlas es como un tren que cruza la estación a toda velocidad. Solo lo vemos pasar, nunca podremos subirnos a él, pero ese instante basta para aprender cómo son los trenes que viajan por la galaxia. Esa imagen resume lo que significa haber seguido su ruta. No lo atrapamos, no lo estudiamos de cerca con sondas, pero trazamos su camino con la mayor precisión posible y con ello expandimos nuestra comprensión del universo.
La salida definitiva de 3I Atlas también abre nuevas preguntas. Si fue expulsado de un sistema antiguo, ¿qué le ocurrió a ese sistema? ¿Se desintegró su estrella madre? ¿Fue fruto de una supernova que lo lanzó a velocidades extremas? ¿O tal vez se originó en un sistema planetario que todavía existe, pero que ya no guarda memoria de este fragmento perdido? Cada una de esas posibilidades nos habla de escenarios cósmicos violentos y a la vez creativos, donde nacen y mueren estrellas y mundos enteros. Al final, lo que nos queda es la certeza de que su ruta, aunque breve para nosotros, fue una conexión entre tiempos y lugares muy lejanos. Vino desde regiones formadas cuando la galaxia era joven y ahora se dirige hacia un futuro donde quizás se convierta en un misterio para otros observadores. En ese sentido, 3I Atlas no solo desafió a la ciencia con su composición y su comportamiento, sino también con su ruta. Una ruta que nos recuerda lo efímero de nuestra mirada frente a la eternidad del cosmos. La ruta de 3I Atlas ya es historia registrada, pero su legado apenas comienza. Cada coordenada trazada, cada imagen obtenida, cada espectro de luz recopilado forma parte de una base de datos que seguirá siendo analizada en los próximos años. Lo que hoy parece un simple conjunto de números, en el futuro puede revelar detalles inesperados. Así ha ocurrido antes. Observaciones guardadas durante décadas se convierten en oro cuando una nueva teoría o una nueva tecnología permite interpretarlas de otra manera. Con 3I Atlas podría suceder lo mismo. Su paso nos enseñó lo valioso que es estar preparados. La mayoría de los telescopios que lo observaron no estaban diseñados específicamente para objetos interestelares, y aún así lograron resultados extraordinarios. Esto demuestra que, con la coordinación adecuada, la humanidad puede estudiar fenómenos únicos incluso sin tener misiones dedicadas. Sin embargo, también deja claro que necesitamos instrumentos listos para actuar. El Observatorio Vera Rubin, la misión Comet Interceptor y otros proyectos futuros son consecuencia directa de esta lección. No podemos predecir cuándo llegará el próximo visitante interestelar, pero sí podemos asegurarnos de que estaremos listos cuando aparezca. La ruta de Atlas también nos recuerda que no somos un destino, sino apenas una parada visual en un viaje mucho más largo. Durante millones de años, este objeto se desplazó por regiones desoladas del espacio, pasando cerca de estrellas que ya murieron o que quizás nunca tuvieron planetas habitables. Ahora lo vimos cruzar nuestro sistema y pronto seguirá adelante hacia nuevas regiones de la galaxia. Ese recorrido conecta épocas cósmicas distintas, desde el pasado remoto de la Vía Láctea hasta el futuro que nosotros no alcanzaremos a presenciar. Para la astrobiología, su ruta es un recordatorio de que los ingredientes de la vida pueden viajar grandes distancias. Si moléculas orgánicas complejas pudieron sobrevivir miles de millones de años en el interior de un cometa como Atlas, entonces la posibilidad de que existan procesos de panspermia, donde compuestos básicos de la biología se trasladan entre estrellas, gana más credibilidad. Aunque no significa que la vida misma viaje intacta, sí sugiere que el universo es capaz de compartir sus ingredientes a escala galáctica. La Agencia Espacial Europea subrayó este punto al declarar que cada objeto interestelar que cruzamos es como recibir una muestra gratuita de otro sistema planetario. La frase puede sonar ligera, pero encierra un mensaje profundo. Estos visitantes nos ahorran viajes imposibles. No tenemos que enviar sondas a miles de años luz para saber qué compuestos existen en sistemas lejanos. A veces, esos fragmentos llegan a nosotros, cruzando nuestro cielo en silencio. Desde el punto de vista cultural, la ruta de 3I Atlas también se convierte en una metáfora poderosa. Es la historia de un viajero que parte de un hogar desconocido, que atraviesa territorios hostiles durante eones y que por un breve instante cruza nuestro campo de visión antes de seguir adelante. Muchas civilizaciones humanas han contado relatos similares en su mitología. Héroes que llegan de lejos, que traen misterios y que desaparecen hacia el horizonte. En este sentido, la astronomía moderna no hace más que continuar esa tradición ancestral, pero con telescopios y datos en lugar de leyendas. Algunos astrónomos han señalado que el verdadero misterio de Atlas no está en lo que vimos, sino en lo que no veremos. Si este visitante fue capaz de recorrer tal distancia y mostrarse tan activo, ¿cuántos más habrán pasado sin que nos diéramos cuenta?
La mayoría de los objetos interestelares probablemente son más pequeños, más oscuros y más discretos. Quizás cada año cruzan nuestro sistema, varios de ellos, invisibles para nuestra tecnología actual. La ruta de Atlas, entonces, es un recordatorio de nuestra ignorancia. Nos muestra lo poco que vemos en comparación con lo que ocurre en realidad. El seguimiento de su trayectoria también alimenta teorías más especulativas. Algunos investigadores, como Avi Loeb, han planteado que objetos con alineaciones tan precisas podrían ser indicios de actividad inteligente, aunque en el caso de Atlas, la evidencia respalda firmemente un origen natural. La mera posibilidad abre la puerta a debates fascinantes. ¿Y si algún día detectamos un objeto cuya ruta no solo sea inusual, sino imposible de explicar con leyes naturales? ¿Y si esa ruta es, en realidad, un plan de navegación diseñado por otra civilización? La astronomía no descarta esa hipótesis por completo, aunque la trata con cautela. Atlas no fue esa prueba, pero dejó claro que el cosmos es capaz de producir fenómenos que parecen improbables hasta que los vemos. Al proyectar su ruta hacia el futuro, los cálculos muestran que seguirá alejándose a una velocidad de decenas de kilómetros por segundo, más rápido que cualquier nave humana. En unos pocos miles de años ya estará a distancias inconcebibles, y en millones habrá cruzado regiones completamente diferentes de la galaxia. Para entonces, nuestro Sol será apenas un punto más entre los miles que habrá dejado atrás. Y sin embargo, en los archivos de nuestra especie quedará la constancia de que, durante el año 2025, vimos pasar a este viajero. El cierre de su ruta no es un final, sino un comienzo. Nos ha mostrado lo que debemos mejorar, nos ha recordado lo mucho que desconocemos y nos ha inspirado con la posibilidad de que el universo está lleno de historias similares esperando ser contadas. 3I Atlas no vino con un mensaje, no buscó comunicación, pero nos obligó a escuchar lo que el cosmos nos susurra constantemente, que no somos el centro, que apenas somos testigos y que los misterios más grandes están aún por descubrirse. Cuando los telescopios ya no logren seguir su luz y Atlas se convierta en un recuerdo, lo que quedará será la certeza de que por un instante compartimos el mismo espacio con un viajero milenario, y que su ruta, trazada con paciencia por la ciencia humana, se suma al mapa cada vez más amplio de un universo lleno de caminos invisibles. Caminos que, como el suyo, conectan orígenes desconocidos con destinos inalcanzables, pero que nos dejan la certeza de que el cosmos es más vasto, más complejo y más sorprendente de lo que nunca habíamos imaginado.